Bien, entonces bienvenidos a la explicación práctica de la sesión número 8, medidas en Power Pivot, relacionada con campos calculados y columnas calculadas. Bueno, ya saben, antes de empezar, deben de prestar atención a la explicación teórica para poder ubicarnos en los conceptos básicos que tenemos acerca de lo que es los campos calculados y columnas calculadas. ¿Qué vamos a hacer en esta sesión práctica? Vamos a crear un informe de clasificación de Pareto. Esta clasificación de Pareto es una teoría que especifica que cierto porcentaje de productos, que es mínimo, nos establece el máximo porcentaje de ventas. Pareto establece una relación que en algunos casos se cumple, pero no siempre dependiendo de la categorización, dependiendo de las ventas que tengamos. Pero Pareto establece ya una relación fija. Pareto dice que el 20% de productos establecen el 80% de ventas o establece una relación así. Si es que hablamos, por ejemplo, de almacenes, Pareto establece un 80-20, que quiere decir que el 20% de los productos que están en almacén se establece como el 80% de gastos o el 80% de costo de cada producto, ¿no? Entonces, para establecer cuáles son los productos más caros, se puede realizar Pareto para una categorización dependiendo de si es uno está entre el 20, el 80, disculpen, el 20% de los productos que generan mayor gasto se categoriza como A y dependiendo así, de acuerdo a cómo lo queramos clasificar, ya puede ser de nivel B o de nivel C. En este caso vamos a realizar la clasificación de Pareto, pero estableciendo estos porcentajes, que son 70%, 90 y 100. ¿Qué quiere decir? Vamos a establecer los productos que estén por encima del 70% y lo vamos a categorizar como productos de nivel A. O sea, productos que tienen mayor ingreso a diferencia de los demás. Los productos de nivel B obviamente van a ser los que están entre 70% y 90%. Y los productos de nivel C son los que estarán entre el 90% y 100%. Algunos dirán, pero no sería al revés porque el 100% es mucho más que el 70%. En realidad, si es que hablamos de porcentajes acumulados, eh, por ejemplo, hay productos que ya llegan entre 3 o 4. Bueno, este no es el ejemplo, pero podemos explicarlo así. Entre 3 o 4 ya acumulan un 70% del total de, puede ser ingresos, del total de gastos. Entonces, estos productos deben prestarse más atención que a los demás que solamente ocupan un 10% y son 15 o 20. O sea, sus precios son tan mínimos que su porcentaje es bastante bajo y su acumulable no llega a diferenciarse con los que de verdad son o tienen un precio bastante elevado, ¿no? Entonces, es bueno esto para saber categorizar nuestros productos, para saber categorizar ciertas cosas que en realidad nosotros especificamos como una categoría o una clasificación de Pareto. En este caso vamos a utilizar el archivo Restaurantes de San Gabriel, que contiene las ventas en general en un cierto periodo de tiempo de diferentes tipos y de diferentes productos. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer en esta actividad es, vamos como siempre, este archivo ya lo hemos trabajado anteriormente, lo que vamos a hacer es editarlo en Power Query, porque bueno, voy a enseñarles el archivo real eh, de qué se trata, ¿no? Este es el archivo de Restaurante San Gabriel, ya sabe que contiene una orden, está enumerado por órdenes, pero ¿por qué se repiten las órdenes? Porque por cada orden existen diferentes productos que se han pedido. Entonces, este producto, si queremos clasificarlo, está diferenciado por cada orden y, bueno, contiene diferente información que los demás, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es estos productos que se encuentran aquí, categorizarlos y saber cuál de ellos es el que se vende más y cuál de ellos es el que se vende menos, pero utilizando un informe dinámico, como en este caso vamos a utilizar una tabla dinámica con segmentación de datos para poder establecer quiénes son de categoría A, si son mayor al 70%, disculpen, si son menos del 70%, categoría B, si son entre 70 y 90% del total acumulado,
y de categoría C si están entre el 90 y el 100% del porcentaje acumulado. Bien, entonces eso es lo que vamos a realizar y que se le conoce, bueno, en algunos casos como clasificación de Pareto. Pero en esta oportunidad vamos a establecerle nuestros propios porcentajes, que básicamente es la misma función, pero con porcentajes diferentes a lo que dice la teoría. Bien, entonces vamos a utilizar esta tabla para hacer nuestro informe. Entonces volvemos a la plantilla y vamos a extraer la tabla Restaurante San Gabriel con Power Query. Bien, entonces como saben, vamos a la pestaña de Power Query. Vamos a desde un archivo, desde Excel, y buscamos donde se encuentra la plantilla o el archivo de Restaurante San Gabriel. Lo extraemos, esperamos a que cargue. Bien, y como verán, encontramos una base de datos y vamos a editarlo. ¿Por qué? Porque contenía, ya saben, 2 columnas que no pertenecen y el encabezado no está como debería ser, ¿no? Vamos a editar la base de datos con Power Query. Bien, entonces ya tenemos esto. Los pasos ya lo saben. Queremos eliminar estas 2 columnas. Hacemos eliminar estas 2 filas. Vamos a quitar filas superiores. Número de filas 2, porque son las 2 primeras filas que queremos eliminar. Luego establecemos la primera fila como encabezado. Y vamos a eliminar también la columna de hora de cobro, ¿no? Porque necesariamente no vamos a hacer un informe con horas de cobro, no lo necesitamos. Quitar columnas. Bien, luego vamos a establecerle a la columna de precios, la columna de costos y precios. Bueno, en la columna de precios básicamente vamos a darle formato de número. Entonces aquí donde dice tipo de datos, número entero, vamos a darle formato de moneda. Bien, entonces ya está con formato de moneda y a este producto vamos a pasarlo a mayúscula. Bueno, para que se vea mejor en nuestro informe que vamos a hacer. Bien, entonces ya lo tenemos como lo queramos, ¿no? Bien, entonces también podemos eliminar la propina porque no es lo que voy a utilizar en el informe. Entonces voy a inicio, quitar columnas. Bien. Entonces voy a cerrarlo y cargarlo, pero como solo conexión. Pero aquí hay algo que deben establecer. Cuando lo cerramos y cargamos como solo conexión, en este caso vamos a crear solo conexión, pero aquí vamos a darle clic a agregar esto al modelo de datos. O sea, esto se va a agregar directamente al modelo de datos de Power Pivot. ¿Ok? Sin necesidad de cargarlo en Pivot ya se va a encontrar ahí, entonces le damos clic a cargar. Otra cosa, cuando esto ya lo cargamos directo en Power Pivot y, por ejemplo, queremos eliminar una columna que lo vemos en el editor de Pivot, no lo podemos hacer ahí directamente porque esta tabla ya está editada previamente con Power Query. Entonces, para eliminar una columna, para crear una modificación de algún dato, para hacerlo, lo vamos a tener que volver a hacer en Power Query y automáticamente se va a actualizar en Power Pivot. Entonces, van a trabajar a la par. Esto es lo que le llamaba el compartir. Comparte la tabla de Power Query que esté editada con el editor administrador de Power Pivot. Pero los cambios que se deciden realizar, como eliminar columnas, como eliminar filas, como cambiar formatos, eso lo van a tener que hacer en Power Query. Por eso es que ustedes antes de llevarlo ya a Power Pivot deben dejarlo tal cual como lo requieren, como lo necesitan y con las columnas, los datos, los formatos que requieren para poder realizar el análisis de forma con cálculos y medidas. Bien, entonces le damos clic aquí a agregar estos modelos de datos, le damos clic a cargar. Bien, entonces va a aparecer como una consulta, ¿correcto? Ahora, esto es la base de datos, pero de las ventas. Lo que yo voy a hacer es un informe de los productos. Entonces, lo que yo voy a hacer aparte es extraer eh, los productos de esta base de datos. O sea, todos los productos que se encuentran en la base de datos, yo los voy a extraer.
Bueno, una manera más fácil y más familiar de realizar esto es utilizar una tabla dinámica. Entonces, al utilizar la tabla dinámica, ustedes ya saben que esta tabla va a extraer solamente los productos sin necesidad de repetirse. Solamente necesito esa parte. Entonces vamos a hacer una nueva hoja y vamos a ponerle como nombre hoja de productos. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es insertar una tabla dinámica, pero vamos a utilizar una fuente de datos externa. Vamos a utilizar la conexión que se encuentra aquí, ¿no? Que es la consulta base de datos. Le damos clic a abrir y vamos a aceptar. Bien, entonces como les decía, lo que yo necesito es crear como una tabla, pero solamente de los productos. Entonces, bueno, vamos a categorizarlo también por tipos y vamos a categorizarlo por producto. Pero yo no lo necesito así, o sea, yo necesito que me aparezca en cada columna, por ejemplo, el tipo y al costado el producto. Entonces, esto voy aquí a diseño, voy a diseño de informe y voy aquí en mostrar en forma tabular y además de ello repetir todas las etiquetas de elementos para que, por ejemplo, todas las categorías de bebidas me aparezca bebida y el producto al costado. Entonces hacemos eso. Y tampoco quiero que me aparezcan los subtotales. Entonces no mostrar subtotales. Bien. Entonces ya lo tengo como una tabla. Lo que voy a hacer es dar clic afuera y voy a copiar esto. Voy a copiarlo sin el total general. Control C. Y voy a pegarlo al costado, ¿no? Control V. Bien. Entonces, como ya no necesito esta tabla dinámica, voy a borrar estas cosas. Voy a eliminar la tabla dinámica. Y esto ya lo tengo como si fuera una tabla normal. Una tabla de todos los productos. Bien. Categorizados. Esta tabla la voy a convertir. Bueno, son los datos de los productos, pero la voy a convertir en tabla. Le doy control T. Pongo la tabla tiene encabezado, sí. Aceptar. Entonces ahora ya está como un formato de tabla. Le voy a cambiar el nombre de tabla a nombre de productos. Productos. Bien. Entonces hasta ahí vamos bien. Ya tengo mi tabla de los productos con los que en realidad voy a realizar el informe. ¿Por qué hago esta tabla? Porque el informe lo puedo realizar directamente en solamente la tabla de ventas. Pero lo que va a suceder es que al momento de establecer las fórmulas va a crearse como un error un error de conexiones, porque vamos a establecer diferentes, a ver, ¿cómo les explico? Vamos a seleccionar una columna y esa columna va a estar en función a una fórmula que le vamos a dar a esa misma columna. Entonces va a haber un error de un cruce de datos que no va a permitir establecer la fórmula que nosotros queremos. Entonces por eso es bueno mejor tener una tabla aparte de productos para luego establecerlo y relacionarla con la tabla de ventas, que en este caso es la tabla de base de datos, para así poder crear el informe que nosotros queremos. ¿Bien? Entonces ya tenemos nuestra tabla de productos. Ahora lo que vamos a hacer con esta tabla es llevarla o agregarla al modelo de datos de Power Pivot. Le damos clic aquí, agregar al modelo de datos. Y bien, si se darán cuenta, esta tabla es la tabla de base de datos que le agregamos directamente cuando le dimos clic. A ver, voy a compartir la pantalla, creo que no se está viendo. Bien, si se darán cuenta, aquí ya se encuentra la tabla de base de datos, que es la tabla que en realidad nosotros ya compartimos cuando establecimos, le dimos clic a cuando lo pasamos de Power Pivot, de Power Query como solo conexión, le dimos clic a agregar al modelo de datos y automáticamente se está agregando. Y lo que le decía era lo siguiente, por ejemplo, si es que nosotros queremos crear, si es que nosotros queremos, por ejemplo, editar, eliminar una columna, nos va a aparecer esto. A ver, vamos, se va a eliminar. Bien, por ejemplo, quiero eliminar la columna de costos. Y nos va a aparecer este cuadro de diálogo. Dice, la tabla se quedó con Power Query. Para cambiar esta tabla, use Power Query. Obviamente sí, porque quien nos está compartiendo la tabla desde su modelado de datos es Power Query. Y
Por eso es que nosotros no podemos editarla directamente con Power Pivot porque no le hemos agregado de una tabla externa de Excel. Entonces, si queremos editar algo aquí, si queremos eliminar alguna columna, no vamos a poder eliminarla porque esta tabla le pertenece a Query. Y en Query es donde nosotros tenemos que hacer la edición en cuanto a formatos, en cuanto a eliminar alguna celda, en cuanto a eliminar alguna columna. ¿Correcto? Entonces, aquí les voy a explicar la parte que se trataba sobre qué es un campo calculado y qué es una columna calculada. Bien, atención. Un campo calculado se puede establecer aquí en estas celdas de abajo, ¿correcto? Un campo calculado es una medida que nosotros establecemos de acuerdo a lo que, por ejemplo, nosotros queramos realizar. Con las mismas funciones, obviamente, todas son con funciones DAX, pero en este caso va a ser un valor único dependiendo de toda la relación que le vamos a establecer con la fórmula. Por ejemplo, si yo quiero que este campo calculado, por ejemplo, que se llame total de ventas, y este campo calculado total de ventas va a ser igual a la suma de todas las ventas que se han realizado, entonces lo que yo voy a hacer va a ser igual sum. ¿Por qué sum? Sum es obviamente la abreviación o el inglés de suma, que es lo que nosotros encontrábamos en Excel. Entonces sum, doble clic, y vamos a establecer el nombre de la columna a la cual queremos sumar, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, supongamos que quiero, en este caso, establecer todas las ventas de todos. En este caso, tendría que ser de la columna de precios. Entonces, ¿cómo se puede establecer aquí la columna? Ponemos el nombre, o por ejemplo, ponemos la primera letra de la tabla. En este caso se llama base de datos. Por ejemplo, yo pongo B y automáticamente me está reconociendo la tabla de base de datos y todas las columnas que se encuentran en esa tabla base de datos. Entonces yo voy a seleccionar la columna que en este caso quiero, que es la base de datos, columna precio. Le hacemos doble clic y cerramos paréntesis. Y le damos clic a aceptar. Entonces, vamos a darle formato de número de moneda. Entonces, este total de ventas es igual a 2.051.629, en este caso el precio que queremos establecer, la moneda que queremos establecer. Entonces, esto es una medida única para todo lo que nosotros queremos establecer. Vamos a usar Calculate. Como les explicaba, Calculate es una función de filtro en la cual podemos a partir de una expresión o a partir de varios filtros realizar una expresión. Supongamos que yo quiero sumar el total de ventas, pero solo del tipo bebidas, ¿correcto? Entonces yo puedo usar la función calculate para solamente hallar las ventas, pero solamente de bebidas. ¿Cómo? Vamos a hacer aquí. Total de ventas de bebidas. Dos puntos, igual. En cada vez que quieren ponerle el nombre a la medida, siempre va su nombre, dos puntos y luego el igual para establecer la fórmula. Entonces, vamos a usar calculate. Función calculate. Primero te piden la expresión. ¿Cuál es la expresión? La expresión que quiero es la suma de los precios. Sum de la columna de precios. Y ahora vamos a especificar, bueno, falta cerrar paréntesis, especificar los filtros. Entonces solamente voy a especificar un filtro. ¿Cuál va a ser mi filtro? Que de la columna de tipos solamente me le sume o haga la suma, pero de bebidas. Entonces voy a hacer esto, ¿no? Voy a poner la columna, que en este caso es la columna tipo, igual, abro comillas, y pongo la palabra bebida. Recuerden que así como cuando hacíamos en funciones, bueno, cuando utilizan las funciones lógicas, este debe estar entre comillas, ¿listo? Y también debe ser igual a como está escrito aquí, ¿correcto? Entonces ahí está. Y vamos a dar clic a Enter. Y ahí está la suma de las ventas solamente de bebidas. Y para comprobarlo vamos a hacer el total de ventas, pero solo de, en este caso, comida, ¿no? Que es el otro tipo que se encuentra, comida.
Bien, entonces vamos a hacer total de ventas. Total de ventas de comida. Dos puntos igual. Como ya saben, usamos calculate. ¿Cuál es la expresión? La expresión que quiero hacer es la suma de la columna precio, punto y coma, y ahora, falta hacer paréntesis, punto y coma, y ahora vamos al filtro, ¿no? Entonces, que de la columna tipo solamente quiero que sume los de comida. Cerramos paréntesis, enter. Y bien, aquí está. Entonces, esto es de bebidas, esto es de comidas. Si sumamos ambos, nos va a dar esta cantidad. Bien, entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Vamos a darle formato de moneda. Bien, entonces aquí están. Estos ambos, si sumamos estas dos cantidades, nos va a dar esta cantidad total. Pero, ¿qué pasa si de repente queremos establecer más filtros? ¿Podemos establecer más filtros? Sí, claro que sí, podemos establecer muchos más filtros que nosotros queramos. Por ejemplo, si quiero que me dé la suma de las bebidas, pero solamente de las bebidas no alcohólicas. Entonces vamos a establecer no un filtro, sino dos filtros. Podemos decir ventas de... bueno, en este caso sería ilógico, ¿no? Porque podemos establecer directamente el filtro de bebida no alcohólica. Pero puede ser en cuanto a lo que podemos decir, las ventas de Mauricio, pero en cuanto a, por ejemplo, a ensaladas. ¿Cuántas ensaladas o cuál fue la cantidad total de ensaladas que vendió Mauricio? Entonces podemos decir, esto vamos a hacer, bueno, medida, vamos a ponerle medida. Vamos a ponerle medida, dos puntos igual. Entonces vamos a usar calculate y decimos, sería la suma ¿de qué? De, obviamente, precios, de la columna precios. Cerramos paréntesis, dos puntos. Entonces, ¿cuál va a ser mi filtro 1? Primero que el que atendió sea Mauricio. Atendió sea igual Mauricio. Y el segundo filtro es que lo que o el producto sea, el producto en este caso sea una ensalada. Entonces decimos base de datos producto igual, abro comillas, ensalada. Cerramos paréntesis, enter. Uy, apareció en blanco. ¿Qué pasó? A ver, calculate, suma base de datos precio, base de datos atendió, que sea Mauricio, base de datos producto, ensalada. Lo que pasa es que ahí no está aquí. En este caso es la categoría, sería ensalada. Entonces aquí hubo un error de columna. En este caso sería la base de datos categoría ensalada. Enter. Bueno. Se está pasando un corchete. Listo. Uy, ¿qué pasó? Ensaladas. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo es importante establecer tal cual cómo está escrito? En este caso está escrito como ensaladas y yo lo he puesto como ensalada. Entonces lo que me falta es una S. Bien. Y listo, aquí está. Este es el total, ¿no? Entonces, ¿cuánto vendió Mauricio en cuanto a ensaladas? ¿O cuánto de ensaladas vendió Mauricio? Ha vendido 19.644. Bien, entonces así es como establecemos las medidas, ¿correcto? Así es como establecemos las medidas. Recuerden que las medidas son valores únicos que nosotros podemos aplicar para cuando nosotros queramos realizar una categorización de datos, un análisis de datos, pero son valores únicos, o sea, campos únicos que no necesariamente tienen que estar dentro de la columna. Ahora vamos a lo que son columnas calculadas. Bueno, bien, vamos a ir a la tabla de productos.
productos que ya la habíamos cargado previamente, lo habíamos agregado al modelo de datos. Estos son todos los productos. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a categorizar de acuerdo a su porcentaje acumulado o de acuerdo a cuánto es que se han vendido. Bien, entonces vamos a agregar una columna calculada. Una columna calculada se puede agregar también igual como una medida. Se le establece la fórmula y se le establece el nombre de la columna. En este caso le damos clic a agregar columna y esta columna le vamos a poner suma o ventas totales. Bien, entonces damos enter y se está agregando esta columna de ventas totales. Como se darán cuenta es en blanco porque no le hemos establecido ninguna fórmula. Entonces esta columna de ventas totales va a ser igual a la suma de ventas de la base de datos en cuanto a los precios. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto va a ser igual a un calculate, igual calculate. ¿Cuál será la expresión? La expresión va a ser la suma de quién, de base de datos, pero de precios. Y algunos se preguntarán, ¿por qué estás usando calculate? Solamente estás haciendo una suma, puede ser una suma normal. Ahora van a ver por qué. Bien, le doy enter y listo. Y bueno, verán, pero todo sale igual, no ha pasado nada extraordinario. Correcto. ¿Por qué nos está saliendo igual esto? Porque nosotros no hemos relacionado aún la columna o la tabla productos con la tabla base de datos. O sea, Power Pivot no sabe que los productos que están aquí son los mismos productos que se encuentran aquí. Entonces, ¿cómo hacemos esa relación? Lo expliqué en la sesión pasada. Vamos a vista de diagrama. Bien. Y nos van a aparecer los diagramas de las tablas. Solamente el nombre de las columnas y el nombre de la tabla. Entonces nosotros tenemos que decirle, mira, calculate, en este caso mira Power Pivot. La tabla de la base de datos, la columna de productos es la misma que la columna de productos de la tabla de productos. Entonces lo relacionamos. Arrastramos una con otra y listo. Ya se estableció la relación. Entonces ahora volvemos a vista de datos y miren, ya cambió. Ahora, he aquí el por qué usé cálculo. ¿Por qué usé cálculo? Porque cálculo, como les digo, utiliza filtros de acuerdo a las filas que en este caso tenemos. Entonces, Calculate está diciendo, vas a hacer la suma de base de datos de precio, pero solamente de la fila a la que le pertenece. Como ya hay una relación establecida, Calculate dice, voy a sumar todos los que son de café americano, sumar todos los que son de cappuccino, tomar todos los que son de corona y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que va a hacer, por eso es que utilizamos Calculate en esta forma. Bien, ahora lo que vamos a hacer es la suma, en este caso, la suma acumulada de cada uno de ellos. O sea, cuando hacemos nosotros un diagrama o cuando hacemos una tabla de porcentajes, lo que hacemos es hacer sumas acumuladas, que en este caso, por ejemplo, sería el primero, luego sumamos el primero con el segundo, luego sumamos así, vamos sumando en diagonal el resultado. Por ejemplo, aquí sería este número, sumamos este con este, nos va a dar un resultado aquí, este con este nos va a dar un resultado aquí, así sucesivamente, ¿no? Bien, pero en este caso no podemos hacer esto que sea igual a eso y luego que esto sume esto, ¿no? Esto no se puede hacer así porque recuerden que aquí no trabajamos con celdas, trabajamos con columnas. Entonces vamos a hacerlo con fórmula. ¿Bien? Primero vamos a ordenarlo de mayor a menor. ¿Correcto? Entonces si se darán cuenta, ¿quién es el producto que vende más? Es el Margaret de Pato, ¿no? Y bueno, al costado le sigue el atún incrustado y así sucesivamente, ¿no? Bueno, aquí hay aquí dice vacío y así sucesivamente, ¿no? Bien. Entonces, y el producto que vende menos es este, ¿no? Que sería la panacota vainilla y café. Bien. Entonces queremos establecerlos por categorías. Pero para eso debemos hacer un acumulado de sumas o una columna de acumulados. Bien. Entonces, la columna de acumulados la vamos a establecer de acuerdo a la siguiente fórmula. Vamos a utilizar Calculate y vamos a darle ciertos filtros. Bien. Entonces decimos, esto es igual Calculate, le damos doble clic. ¿Cuál va a ser la expresión?
En este caso, la expresión va a ser también la suma, pero de la base de datos precio también, igual como aquí. Cerramos paréntesis, punto y coma. Pero aquí sí le vamos a establecer varios filtros. ¿Cuál va a ser el primer filtro o cuál va a ser la primera condición que le vamos a dar a esta fórmula? La primera condición va a ser la siguiente, que va a sumar todo, en este caso es, devuelve esta función al, devuelve todas las filas de una tabla o todos los valores de una columna sin tener en cuenta los filtros que puedan haberse aplicado. O sea, va a sumar todos los valores de la tabla productos. Todos estos valores que se encuentran aquí, sin excepción de ninguno, los va a sumar. ¿Correcto? Entonces, esto va a ser la función al, le damos doble clic y vamos a seleccionar la tabla productos, toda la tabla productos. Le damos doble clic a esto. Cerramos paréntesis y ahora, el segundo filtro o la segunda condición va a ser la siguiente. Que cuando sume este producto va a sumarlo normal, pero cuando sume el siguiente va a sumarlo con el valor que se encuentra anterior a él, o sea, este valor de aquí. Bien, entonces vamos a decir que en este caso, que de la columna de productos, en este caso sería ventas totales, de la columna de productos ventas totales, tiene que ser mayor o igual a la anterior, o sea, esta fórmula, esta fórmula lo que va a hacer es devuelve el valor de la columna anterior al número especificado o recorridos de la tabla. O sea, a ver, ¿cómo les explico para que quede claro? Lo que va a hacer la fórmula es lo siguiente. Va a sumar el valor de la siguiente columna, pero con o sea, por ejemplo, va a seguir sumando este valor con este y va a dar como resultado esa suma. O sea, va a sumar este valor con la fila anterior, ¿correcto? Entonces, vamos a darle doble clic aquí y vamos a poner la columna ventas totales. Y cerramos paréntesis. Y le damos clic a Enter. Bien, ahora le damos formato de moneda. Y miren, si se dan cuenta. Esta primera fila es la suma, obviamente, de esto sin nada. Luego la siguiente fila de la columna de acumulado va a ser la suma de esto con esto. O sea, la suma de la columna de productos de ventas totales con el anterior de la suma de productos de ventas totales, ¿correcto? Entonces, así va a ir sumando y va a ir acumulando hasta llegar al total. ¿Recuerdan cuál era el total? Este es el total, que fue lo que establecimos aquí, ¿correcto? Entonces, el total es 2.051.629 y así acumulando va a llegar hasta ese total que son 2.051.629. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es encontrar cuál es el porcentaje con respecto al acumulado. Entonces vamos a dar aquí a porcentaje acumulado. Bien, entonces el porcentaje acumulado va a ser igual a la, al, bueno, al acumulado de ventas, que en este caso es lo que hemos llevado anteriormente, o al acumulado entre el total de ventas, que en este caso serían los 2.051.629. Bien, entonces decimos esta columna va a ser igual a la columna acumulado entre la suma de la columna base de datos precio. Y le damos Enter.
Bien, entonces le damos porcentaje disculpen, formato de porcentaje y así va. Entonces, si se darán cuenta, esto se va a ir acumulando. O sea, esto representa el 3.47%. Este representa el 6.73% incluido con el anterior. Entonces, para eso creo que sería bueno también poner el porcentaje normal que representa cada producto. Vamos a agregar otra columna. Y decimos, a ver, ¿qué pasó? Bien, esa sería la columna porcentaje. Bien, entonces la columna porcentaje, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a ser igual a las ventas totales, no al acumulado, sino a las ventas totales. Ese sería productos, ventas totales, dividido entre el total de ventas, que en este caso sería la suma de los precios de la base de datos, ¿no? Y listo. Entonces, esto es así. El porcentaje que representa el producto, este producto Mario de Pato, es 3.47%. Atún incrustado o incrustado, 3.25% del total de ventas, ¿no? Y así sucesivamente. Miren, se van dando cuenta, hay productos que tienen un porcentaje de venta muy alto, ¿correcto? Y hay productos que tienen un porcentaje de ventas incluso menor que el 1%. Entonces, eso es lo que nosotros queremos categorizar. Y por eso es que hacemos el porcentaje acumulado, porque miren, esto de aquí, sumado con esto, nos da esto. Ahora, esto sumado con esto nos da esto. Esto sumado con esto nos da esto y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al 100%, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a categorizarlo de acuerdo a los porcentajes acumulados, que era lo que les expliqué o en la finalidad de la sesión, que era categorizarlos en categoría A si eran mayor al 70%, categoría B si eran mayor o estaban entre el 70 y 90%, y categoría C que estaban entre el 90 y 100%. Entonces, visualmente nosotros podemos ir identificando. Por ejemplo, este es el 70%. Los productos que están por encima de esto representan la categoría A. Ahora vamos al 90%, más o menos quedaría por aquí, ¿no? Estos que están entre este porcentaje y el 70, entre esto y esto, representan la categoría B. O sea, son productos que se venden a mediana escala. Y los que están entre el 90 y 100%, o sea, estos, son de categoría C. Porque si se darán cuenta, esos porcentajes son bastante bajos en cuanto a ventas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos categorizar. ¿Cómo lo categorizamos? Vamos a categorizarlo con la fórmula switch. Entonces, esto sería categoría. La fórmula switch es muy parecida a la fórmula SI o una fórmula o una función lógica. Bien, en la cual tú pones una expresión y te va a devolver el valor verdadero de acuerdo a la expresión que tú le estás requiriendo, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir igual switch. Bien, devuelve resultados diferentes en función al valor de una expresión. Entonces, ¿cuál va a ser la expresión en sí? La expresión en realidad va a ser que todos sean verdaderos. O sea, significa que yo necesito que todos los valores que estoy poniendo sean tal cual como le estoy poniendo, o sea, le estoy dando la condición que en este caso sería el valor. El resultado tiene que ser tal cual a la condición que le estoy brindando. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el valor 1? El valor 1 o la condición número 1 va a ser la siguiente. Que de la columna de producto, en este caso sería porcentaje acumulado, tiene que ser mayor o igual al 70%, que en este caso sería 0.7. Bien. Y si eso es verdad, que me devuelva el resultado, o sea, que me devuelva la letra A. Bien. Vamos con el segundo o la segunda condición. Que del porcentaje acumulado tiene que ser mayor o igual al 90%. En este caso sería 0.9. Y esto me tiene que devolver como resultado la letra B.
Y la siguiente condición es que me vuelva como resultado la letra C. Y ahora les explico por qué. Miren, estas son tres condiciones que yo les estoy poniendo a esta fórmula o a esta columna. ¿Qué quiere decir? Que de la columna porcentaje acumulado, los que son mayor al 70% tienen que devolver como categoría la letra A. Ahora, esta ya es una condición que estoy brindando, o sea, todos los que son mayor al 70% van a ser A. Entonces, la segunda condición es que los que son mayor al 90% devuelvan B, pero me dirán, pero los que son mayor al 90 también son, ¿cómo les explico? Son mayores al 70%, o sea, va a ser A y B, no, porque ya le estamos brindando una condición que para estos tiene que ser A. Ahora, los que no van a estar aquí en esta condición van a cumplir con esta, que va a ser la condición B. Y los que no están en esta condición ni en esta condición van a cumplir con esta, que es la condición número 3, que en este caso serían los valores que no cumplen ni con esta ni con esta, van a ser categoría C. Entonces, van a ser categoría C. Entonces le damos clic a Enter y esperamos que cargue. Listo. Ah, aquí pasó, aquí faltó algo. O aquí pasó algo. Aquí no era mayor, era menor al 70%. Menor o igual al 70% y menor o igual al 90%. ¿Correcto? Bueno, en ese caso sí es obvio, es obvio, ¿no? Ahora les explico por qué. Bien, entonces aquí está. Miren, los productos que se encontraban entre el 0%, o no, vamos acá, ¿no? El 0% y el 70%, que en este caso sería aquí, los que están por abajo del 70%, en este caso son menores o iguales, tienen que ser de categoría A. Ahora, los que están entre el 70 y el 90%, que son estos, tienen que ser de categoría B. Y los que están entre el 90 y el 100%, o sea que no cumplen con la condición ni el 70 ni el 90, van a ser de categoría C. Y listo, ya están categorizados mis productos. Ahora ya voy a, como ya todo esto se queda guardado, ya está dentro del modelo de datos de Power Pivot, lo único que voy a hacer, bueno, vamos a guardarlo. Bueno, cerrarlo directamente, ¿no? Bien. Bien. Entonces ya hemos editado y ya hemos cargado nuestra tabla en Power Pivot, ¿correcto? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear el informe ya con nuestro análisis de datos que hemos realizado en Pivot. O sea, vamos a hacer ya un informe con segmentación de datos de categorías de acuerdo a las ventas de los productos que hemos realizado. Entonces, vamos a ir a insertar. Vamos a dar clic aquí en tabla dinámica. Vamos a decir, utilizamos una fuente de datos externa y vamos a elegir una conexión. Vamos a ir a dar clic aquí a tablas, vamos a encontrar este modelo de datos de este libro. ¿Por qué no este? Porque esta consulta es la consulta de base de datos de Power Query, ¿correcto? Lo que necesito es el modelo de datos de Power Pivot. Bien, entonces vamos a dar aquí a clic a esta tabla, dos tablas, y vamos a darle clic a aceptar. Bien, una vez que se cargan esas tablas, como les dije, lo que yo necesito es, bueno, los productos, vamos a arrastrar productos, bien. Vamos a trabajar con la tabla de productos, ¿ok? Con la tabla de base de datos, bueno, podemos trabajarla dependiendo de cómo lo queremos, pero les recomiendo que lo trabajen con la tabla de productos. Arrastramos productos, arrastramos sus ventas totales y vamos a arrastrar también sus porcentajes. Bien. Bueno, y para ser más específico, vamos a arrastrar su columna de categoría. Bueno, no, de categoría no, disculpen, de tipo. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como ya saben, esto es el total de ventas y quiero realizar una categorización de datos. Ya hicimos la categorización en Power Query, ahora vamos a hacer una segmentación de datos. Vamos a dar clic a categoría, le damos clic a aceptar. Bien, entonces hacemos lo siguiente. Yo quiero saber quiénes son los productos que se venden menos. Le damos clic aquí. Miren, estos son los productos que se venden menos, que representan entre el 10.80% del total de ventas. Y obviamente esos son aquellos productos que, bueno, no es necesario prestarles mucha atención.
Como saben, cuando hacen un marketing, no creo que les hagan un marketing que es productos que no se venden. O dependiendo de la ideología también de la persona, ¿no? Pero yo creo que los que más importan en este caso, los que más se les debe hacer mucho más hincapié son aquellos productos que se venden más, o aquellos productos que se han vendido más, que representan un 70% del total de ventas, que son estos, ¿no? Entonces, así es como nosotros podemos realizar en la categorización de datos. En este caso también podemos ver los productos que se venden a mediana escala, ¿correcto? Entonces, así es como podemos realizar una categorización y podemos tener un informe mucho más visual, un informe mucho más real y un informe mucho más dinámico de lo que nosotros estamos estableciendo. Bien, entonces esa ha sido la explicación en cuanto a medidas, campos calculados y también a columnas calculadas. Hay algo que también quisiera decirles. Cuando ustedes activan estas, cuando van a utilizar, por ejemplo, en este caso, a ver, van a agregar una tabla dinámica. Vamos a jalar las conexiones, vamos a abrir, aceptar. Y por ejemplo, si ustedes usan esta base de datos, van a encontrar aquí esto que dice total de ventas de bebidas, total de ventas de comidas y medida. ¿Recuerdan esto? Estos eran los campos calculados que también se pueden utilizar en por ejemplo, en la aplicación de tablas dinámicas, en la aplicación de gráficos dinámicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si queremos establecer en este caso el tipo y vamos a ver aquí el total de ventas de bebidas y el total de ventas de comidas, ¿correcto? Entonces, estos son los valores para cada uno de ellos. Bien, entonces, esto es lo que se puede hacer también. Los campos calculados también se pueden utilizar dentro de la tabla dinámica. Y obviamente, como ya lo han visto aquí, también podemos utilizar las columnas calculadas. Ambos aparecen para poder ser utilizadas. Bien, entonces esa ha sido la explicación de la sesión, la explicación práctica de la sesión número 8 con respecto a lo que es campos calculados y columnas calculadas.